Hola amigos. ¿Qué tienen en común Carlo Bonaparte, el padre de Napoleón Bonaparte, Michael Ende, quien escribió Momo, Historia sin fin, John Wayne, el vaquero artista americano, Carl Maxwell, quien tiene la teoría de la radiación electromagnética, el vocalista de Jarabe de Palo, Paul, Tigran Petrosian, de quien soy bastante fan, un jugador de ajedrez muy bueno, y Ramón Valdés. Lo que tienen en común es que todos ellos murieron de cáncer gástrico y pues bueno, el día de hoy vamos a ver una clase de gastroenterología donde pues iremos viendo cuál es la epidemiología, cuál es la etiología. Vamos a entender el adenocarcinoma, que es el tipo de cáncer gástrico del 90% de los cánceres, cómo se presenta el cuadro clínico, cómo hacer el diagnóstico y finalmente, pues, qué tratamiento y qué pronóstico tiene los diferentes tratamientos de acuerdo al estadiaje. Bien, pues bueno, como introducción hay que decir que el cáncer es la neoplasia más frecuente del aparato digestivo en México y predomina en el sexo masculino con relación 2-1 sobre el femenino. eh, También hay que mencionar que, bueno, pues la detección del cáncer gástrico incipiente y los tumores en estadios tempranos, pues es realmente baja porque se suele confundir con una úlcera péptica, gastritis, etcétera. Entonces, pues, incluso eso, pues, llega del 10 al 20% de los casos estudiados y más del 80% de todas las neoplasias, pues, ya estarán avanzadas. La posibilidad en este momento de hacer una resección curativa es realmente baja y tiene una supervivencia de 10 al 15% en 5 años. Finalmente, la detección oportuna pues ha sido implementada en algunos países que tienen alta incidencia de la patología, sobre todo ahí tenemos Japón, Venezuela, Chile, y pues a pesar de estos programas de hacer laparoscopías generales, pues la disminución de la mortalidad no se ha demostrado del todo y pues gran parte de esto es que, bueno, es muy caro el cribado en masas, no es rentable y a menudo pues ya se les encuentra la metástasis, ¿no? Como ya les decía. Eh, bueno, el tratamiento del cáncer gástrico suele ser quirúrgico y pues los objetivos ya en estos momentos avanzados estarán encaminados o estarán pensados en la curación de los pacientes con neoplasias que sean resecables. Y en el caso de que el tumor no sea resecable, pues va a ser importante optimizar el tratamiento paliativo y disminuir la mortalidad en todos ellos, eh, o pues paliar el dolor para su defunción. Algunos investigadores japoneses pues han propuesto una resección endoscópica en pacientes con neoplasias que tengan un estadio 0 o menores de 2 centímetros de diámetro, que ya iremos viendo detenidamente. Bien, en cuanto a la epidemiología, pues bueno, es la neoplasia que se presenta con mayor frecuencia en el estómago, es el adenocarcinoma, y después vamos a tener el linfoma gástrico de tipo primario, vamos a tener tumores del estroma, el gastrointestinal, el tumor carcinoide y el sarcoma de Kaposi. La incidencia del cáncer gástrico en Japón es de 100 por cada 100,000 personas, es bastante alta. En 1998 se informaron en México, por ahí tenía el dato, eh, 3,255 casos, o sea, 56,1% en el sexo masculino y 43,9% en el sexo femenino, por lo que constituye una patología que es bastante frecuente y que va a ocupar el cuarto lugar entre las neoplasias, pues con una tasa bastante alta, estamos hablando de 5 y 4,7 por cada 100,000 habitantes, con un reporte de 870,000 nuevos casos mundiales, 650,000 por año, pero pues sí va a ser muy inferior a los registros japoneses.
De todas formas, pues la incidencia de esta enfermedad va aumentando con la edad y el pico máximo se va a encontrar a los 50 y a los 70 años, que coincide con estos personajes que, que, que acabamos de ver. Bien, la etiología. Pues se han propuesto diversos factores de riesgo, la dieta, la predisposición genética, la edad mayor, tener alguna enfermedad que sea autoinmune, la exposición a agentes irritantes, infecciones por Helicobacter pylori y diversas enfermedades gástricas concomitantes, ¿no? Una gastritis atrófica, anemia perniciosa, pólipos que sean adematosos e hiperplásicos, alguna patología que condicione a clorhidria y enfermedad de Menetrier. Eh, Se ha propuesto que los factores de la dieta con la ingesta de alimentos que sean con muchos conservadores o alimentos que estén ahumados, como los tocinos, las salchichas, y que sean secados con sal, pues están muy relacionados, ¿no? Se menciona un factor protector de la dieta, que es la ingesta de beta caroteno, de selenio y de alfa tocoferol. También se ha encontrado, curiosamente, que el grupo sanguíneo de tipo A se relaciona con el cáncer gástrico difuso, pero pues al parecer no con el de tipo intestinal. Ya vamos a ver que difuso e intestinal son las dos variantes del adenocarcinoma gástrico. Esta clase de cáncer pues es más frecuente en personas que tengan antecedentes de cáncer gástrico y además tipo de sangre o grupo sanguíneo A. En pacientes que tengan anemia perniciosa, el riesgo de cáncer gástrico va a ser mayor, es decir, unas 3 o 4 veces sobre la población general. Bien, la atrofia gástrica, como acá lo vemos, se acompaña de pues, pérdida de las células parietales y con esto reducción de la producción del ácido, disminución de todos los niveles de ácido ascórbico y aumento compensatorio de la gastrina. Bueno, esto nos va a dar cambios en la proliferación de las células epiteliales gástricas. El aumento del pH nos va a permitir o va a permitir la colonización bacteriana que es capaz de convertir los nitratos en componentes nitrosos y pues son mutagénicos potentes, ¿no? Además del uso concomitante de AINES eh, y la enfermedad de Menetrier. El riesgo de desarrollar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Menetrier, que es una gastropatía hiperproliferativa, que es premaligna y es rara, y sobre todo que se caracteriza por un crecimiento masivo de las células alveolares, pues del revestimiento gástrico, nos va a producir un engrosamiento de los pliegues gástricos y se va a manifestar con dolor epigástrico, va a haber náuseas, va a haber vómito, edema periférico y pues con menor frecuencia puede haber anorexia o pérdida de peso. Bien. Entonces, bueno, la presencia del Helicobacter pylori, que aquí lo tenemos, pues es un factor de lesión de la mucosa gástrica que se ha asociado con esta entidad ya seriamente. Y las enzimas que va a producir el microorganismo, pues serán las partículas CAG-A, BAC-A, y va a hacer una sinergia para que el daño sea mayor, por lo que se puede desarrollar una secuencia general de gastritis crónica hasta pues el cáncer, ¿no? Entonces, debido a esto, la Organización Mundial de la Salud ha considerado el Helicobacter pylori como un carcinógeno de tipo 1. Vemos también que hay una clasificación como carcinógeno de tipo 1 y que los pacientes infectados se encuentran en riesgo de desarrollar gastritis atrófica en 1 a 3% al año de infección. Los pacientes que tengan predisposición genética para gastritis atrófica, pues en respuesta a la infección estarán más predispuestos, sobre todo si se combina con fumadores. Se asocia a los dos tipos intestinales, eh, a los dos tipos, intestinal y difuso de adenocarcinoma, y el más estudiado pues ha sido el de intestinal, aunque es variable, dado que se conjuntan los factores de la bacteria, los factores ambientales
como el hábito tabáquico u otras cosas, y los factores del huésped, si tiene predisposición genética por mutaciones, que ya lo vamos a ver, y el riesgo de desarrollar adenocarcinoma, pues va sobre todo de los factores de la bacteria, va a depender de la cepa bacteriana, del tiempo que ha estado infectado la persona y de la presencia o ausencia de los factores de riesgo genéticos. Se ha asociado a la presencia de anticuerpos contra Helicobacter pylori, del 2.1 al 16.7, pues comparado con pacientes que no están infectados, que tienen el cáncer gástrico, digamos, de nuevo, ¿no? Entonces, pues el factor más importante es la inflamación que esto condiciona, aumenta el estrés oxidativo, la formación de radicales libres, especies reactivas de oxígeno, daño al DNA, aumento de la producción de citocinas proinflamatorias, sobre todo, pues bueno, las ciertas variantes de genes proinflamatorios están en respuesta a la infección y pues van a inducir la codificación de interleucina 1 beta, factor de necrosis tumoral, interleucina 10 proinflamatoria, interleucina 8 y receptor de tipo señuelo TLR4. Entonces, bueno, pues esto va condicionando. eh, pues también se sabe que el Helicobacter pylori pues provoca mal toma. Los pacientes con esta entidad patológica han revertido la misma cuando se les ha dado un tratamiento de erradicación contra el microorganismo, como ya lo hemos visto. Los factores dietéticos, temperaturas bajas, pues reducen el riesgo a bacterias u hongos, la formación de nitritos también, la ingesta de alimentos conservados, como ya vimos, otros carcinógenos, los nitratos, pues, que son reducidos a nitritos por las bacterias, y pues la quimiotaxis de macrófagos. Además, a esto se le agrega el tabaquismo como un factor de riesgo importante en fumadores intensos y fumadores que iniciaron en edad temprana, aunque no sean tan intensos. El uso de aspirina, sobre todo por la sobreexpresión de COX-2, que promueve el crecimiento tumoral por un lado, por otro, porque disminuye la mortalidad por cáncer gástrico, inhibe la COX-2 y la síntesis de prostaglandinas que son necesarias para la regeneración de la mucosa gástrica, y finalmente pues se encuentra sobreexpresada, como ya decíamos, en el 70% de los cánceres gástricos, de nuevo la COX-2. También está relacionado con un estado socioeconómico bajo, aunque pues Japón realmente no está en esas condiciones. Los factores dietéticos, de nuevo, una dieta alta en sal, alimentos ahumados, se asocia con riesgo a desarrollar gastritis atrófica, y comida frita, alta en grasa, carnes rojas, la aflotoxina, que es esta que está bueno, es el tóxico de el Aspergillus, que crece en cacahuates que están almacenados en condiciones subóptimas. El pescado fresco, frutas y verduras crudas son un factor protector. Bien. Entonces, pues por acá tenemos todo el paso de una mucosa gástrica normal y los factores a la derecha, la evolución a la gastritis superficial, digamos, la inflamación crónica, la gastritis atrófica. Vamos a tener el paso ya a un cambio de epitelio maduro por otro epitelio maduro, que le vamos a llamar una metaplasia. Finalmente vamos a tener una displasia celular, ya es una citopatía, cambios estructurales, que vamos a ver ahorita más adelante, y ya la conformación del carcinoma. En el lado izquierdo tenemos la CD11A y CD18, que son pues neutrófilos, los clústeres de diferenciación, en los que el Helicobacter induce y que interactúan todos estos con la proteína de adhesión molecular
y CAM1, que va a originar la migración de los neutrófilos al sitio de infección, produciendo pues sintetasa de óxido nítrico y metabolitos que van a dañar el DNA, seguida de mutación y transformación maligna. Pues el cáncer gástrico difuso hereditario es el tumor. Aquí, bueno, aquí tenemos la metaplasia intestinal, que puede ser de 3 tipos. La de tipo 1, que se le considera completa, que pues hay células de Panet, células calciformes expresadas con cialomucinas y epitelio de absorción. Además, no va a aumentar el riesgo de cáncer, es tipo 1. El tipo 2, que es incompleto, con pocas células de absorción, algunas células columnares intermedias y células calciformes expresadas, expresan sulfomucinas. Y la de tipo 3, que es intermitente, entre 1 y 2, y tiene propiedades de los dos. Y bueno, ya la metaplasia intestinal, que aproximadamente es del 80% en todos los cánceres y se asocia a metaplasia tipo 2 y 3. El seguimiento va a ser difícil, ya que es difícil identificarla endoscópicamente y se necesitarán múltiples biopsias. Bueno, y la formación previa, la lesión previa al cáncer, que es la displasia gástrica, igual se va a dividir en 3: leve, cuando es reversible en el 60% de los casos, y de estas, 10 al 20 van a progresar a una displasia de alto grado. Tenemos la displasia moderada, que 20 al 40% pues va a progresar a una displasia severa, y podemos ver cómo hay cambios estructurales, y la displasia de alto grado, donde ya de 75 al 100% van a progresar a un cáncer gástrico en 2 años. Esta está asociada pues a un cáncer sincrónico y a localización focal. Y por último tenemos el cáncer gástrico hereditario, que pues tiene el componente genético muy acentuado. Es un tumor con alto grado de invasión, en el cual pues se va a presentar un defecto de la adhesión intercelular, y esto va a resultar en la pérdida de la expresión de la capacidad para estar adherido una célula con otra. Se pierde la expresión de la proteína E-caderina, y el riesgo va a ser acumulado por cáncer. eh, bueno, para cáncer se ha encontrado en 70% de los hombres y entre 60 a 80% de las mujeres, y la edad promedio en la que se va a presentar son 38 años, con un rango de 16 a 82 años. Vamos a ver que aquí pues el cáncer gástrico familiar ha sido como el soporte, ha aportado mucha información importante para los mecanismos de carcinogenia en los casos esporádicos, ¿no? También se ha visto que la presencia de mutaciones en la línea germinal y que han tenido pérdida de función del gen que es supresor de tumores, que es CDH1, pues codifica, y el CDH1 codifica a la proteína caderina E en el 50% de los tumores gástricos difusos esporádicos. Entonces, pues bueno, la pérdida de caderina es un paso clave, o se le ha identificado como un paso clave para desarrollar cáncer gástrico difuso. Entonces, bueno, el CDH1, que es el gen, pues es frecuente también en el carcinoma lobulillar de mama, que es esporádico y también es familiar. Y recordemos que las personas que tienen mutaciones de BRCA2 tienen más, que es de cáncer de mama, pues también tendrán más riesgo de desarrollar cáncer gástrico difuso. Y pues no olvidar las mutaciones de TP53. Entonces, bueno, aquí tenemos el adenocarcinoma intestinal, bueno, el adenocarcinoma, que se va a dividir en dos: el difuso y el intestinal. Entonces, bueno, esta división es morfológica, y el de tipo intestinal nos va a formar masas voluminosas, y el difuso va a infiltrar la pared de forma difusa y la va a engrosar, y está pues típicamente compuesto, como ya lo sabemos, por células de anillo de sello. Bien, acá tenemos la epidemiología, y hay que saber que
pues bueno, representa el 90-95% de todas las neoplasias malignas primarias, el 90% de los cánceres gástricos, es la segunda neoplasia maligna del tubo digestivo después del cáncer colorectal, de ahí su importancia. La disminución de su incidencia en las últimas décadas ha aumentado, pero sobre todo para el cáncer difuso, el intestinal no. Las diferencias geográficas de su incidencia, un factor ambiental podría ser Japón, Venezuela, Chile. Y en relación al pronóstico, si se estudia un cáncer gástrico precoz versus estudiar un cáncer gástrico avanzado, las probabilidades de supervivencia. Entonces, bueno, hay subtipos histológicos, como ya les decía, clasificaciones, y morfológicamente existe el de tipo intestinal, que está relacionado con factores ambientales, el descenso de su incidencia, perdón, este es el que ha tenido descenso de la incidencia, es más frecuente en hombres adultos mayores y frecuentemente tiene una topología gástrica distal, mientras que el de tipo difuso está más relacionado con factores genéticos, su incidencia es constante, eh, no se ha podido disminuir. Es más frecuente en jóvenes y de igual incidencia entre hombres y mujeres. Su topología gástrica pues va a ser proximal y el difuso, tiene peor pronóstico. Entonces, bueno, aquí tenemos la clasificación histológica. Ambas son adenocarcinoma. Tenemos el de tipo intestinal y el de tipo difuso. Y también se les puede clasificar por su anatomía. Los proximales van a estar en la región del cardias gástrico y los distales, pues, en el cuerpo, antro o píloro. Entonces, bueno, aquí tenemos las mutaciones que ya les decía, CDH1, caderina E, BRCA2, TP53, y pues también, a diferencia del cáncer gástrico difuso, los del cáncer gástrico que son esporádicos de tipo intestinal se van a asociar a mutaciones que condicionan a un aumento de la señalización a través de WNT, que pues no hay que olvidarlo. Y bueno, otro añadido son las mutaciones con pérdida de la función o silenciamiento de otros genes que son supresores de tumores, como lo es los implicados en las señales TGF-beta, VAX, que abre la vía de las caspasas y regula la apoptosis, y el control del ciclo celular por CDKN2A. Entonces, bueno, pues también estarán alterados. Y hay que recordar que los adenocarcinomas gástricos se clasifican según su localización, según la morfología macro, microscópica e histológica, y la mayoría de estos van a afectar el antro y la curvatura menor del estómago. Pocas veces se afecta la curvatura mayor. Ahora, los tumores gástricos de morfología intestinal, que son los de la derecha, nos van a hacer grandes masas tumorales, como lo vemos, formadas por estructuras que son de tipo glandular. Más adelante hay una imagen. Bueno, acá está. De tipo glandular. Y el patrón de crecimiento infiltrativo difuso, que es el que tenemos a la derecha, pues estas nos van a dar unas células en anillo de sello, que son pues las que vemos, ¿no? Con la mucina se queda dentro del citoplasma y desplaza el núcleo a la periferia. Bueno, los adenocarcinomas de tipo intestinal, que son los de la izquierda, pueden penetrar la pared gástrica, aquí los tenemos a la derecha, pueden penetrar la pared gástrica y crecen siguiendo pues todos los frentes que sean cohesivos, amplios, para formar una masa, como ahí la vemos, que sea exofítica o un tumor ulcerado. Bien, pues es abundante en mucina, en la luz glandular. Bien, mientras que el gástrico difuso pues va a mostrar pocas células que son cohesivas, ahí lo tenemos, ese es el difuso. Y como resultado, pues es por la pérdida de la E-caderina, como ya lo habíamos visto, contiene muchas vacuolas de mucina que se van a expandir en el citoplasma, como ya lo decía, y van a empujar el núcleo hacia la periferia. Entonces,
infiltra la mucosa y el pared del estómago individualmente o en pequeños grupos y pues pueden ser confundidas con células inflamatorias también, como los macrófagos. Lo que es interesante es que el cáncer gástrico difuso eh, va a generar tumores infiltrantes que a menudo inducen a reacciones desmoplásicas. Es decir, va a haber colangenizaciones, mucho colágeno, y esto va a ser la pared más rígida, la pared gástrica la va a hacer más rígida, como aquí vemos, y va a constituir pues una parte clave en el diagnóstico para un ojo experto, viendo infiltrado y aplanamiento difuso de todas las rugosidades, como lo podemos ver, y una pared rígida, engrosada, que pues va a conferir el aspecto descrito como de bota de cuero, y por eso se le conoce como linitis plástica. Bien, entonces, bueno, como sumario, el de tipo intestinal tiene que ver con familiar, con factores ambientales. Los factores de riesgo serán la gastritis atrófica, una metaplasia intestinal previa, hombres mayor que mujeres, incidencia incrementa con la edad, adultos mayores, formación de una glándula, diseminación hematógena, instalación microsatelital, mutación del gen APC además, inactivación de P53 o P16 y pólipos adematosos cólicos. En el difuso va a ser más clásicamente con herencia genética de tipo familiar, en sangre tipo A, mujeres mayor que en hombres, el grupo de edad aquí va a ser jóvenes, probablemente diferenciado por las células en anillo de sello, y la diseminación de estas va a ser linfática o transmural. Aquí vamos a tener típicamente, aunque también en el otro, el decremento de la proteína de caderina y la inactivación de la misma forma de P53 o P16. Y hay que recordar que para todas se añaden los factores otros como el tabaquismo. Bueno, entonces hablando ya del cuadro clínico, pues las lesiones incipientes son al principio difíciles de diagnosticar desde el punto de vista clínico, ya que pues, la sintomatología no es específica y el paciente puede considerarse pues, portador de una enfermedad acidopéptica y tratarse como tal durante mucho tiempo hasta que presenta manifestaciones que son pues, características de una neoplasia y lamentablemente ya en un estadio avanzado. La sintomatología puede variar de acuerdo a la localización del cáncer en el estómago, pero será muy factible encontrar disfagia progresiva desde alimentos sólidos a líquidos y que avanza, ¿no? Progresiva. Va a haber pérdida de peso importante, regurgitación del alimento, halitosis y en ocasiones pues va a haber hemorragia del tubo digestivo alto, eh, por lo que pues, se debe realizar un diagnóstico diferencial cuando viene la hemorragia con cáncer esofágico. También pues, puede haber plenitud postprandial inmediata, náuseas, vómito, la pérdida de peso, y en el caso de que sea una lesión ulcerada, un sangrado de tubo digestivo alto, pues puede manifestarse con hematemesis y pues melena, ¿no? Entonces, bueno, la localización más frecuente de la neoplasia va a ser en la porción antral y provoca la plenitud postprandial inmediata, las náuseas, el vómito, la pérdida de peso, entonces, bueno, hay que estar atentos a la sintomatología porque es muy similar cuando la neoplasia se localiza en el cuerpo del estómago y, bueno, y el diferencial con todas las otras patologías. Si tenemos ascitis, pues puede indicar una carcinomatosis, puede haber una linfadenopatía supraclavicular, como ahí la tenemos, que se le conoce como ganglio de Virchow, o también se ha mencionado en diferentes bibliografías la adenopatía periumbilical, que es conocida como el ganglio de la hermana María José, y los ganglios axilares, que casualmente son izquierdos, que se les conoce como ganglio de Irish,
y pues todas estas van a determinar la enfermedad avanzada. Sobre la diseminación peritoneal pues puede estar en los órganos femeninos internos o se puede presentar en la masa de fondo de saco de Douglas, que es la parte final. En el examen rectal, pues se puede determinar una rigidez en esta zona y a esto le vamos a llamar cajón de Blumper, la rigidez en esa zona, ¿no? Ahí tenemos cuatro imágenes. La A y la B corresponden a una imagen axial y una sagital de una tomografía computarizada, donde podemos ver el engrosamiento rectal extrínseco y el saco de Douglas, ahí con la flecha naranja. Y en la D y en la E vamos a tener una imagen laparoscópica donde vamos a poder ver un engrosamiento igual del saco de Douglas o escudo de Blummer con una estrellita azul. Vean cómo hasta hay cambios cromáticos. Y en la E tenemos la imagen laparoscópica, pero ahí se aprecia el compromiso tumoral rectal subseroso o linitis plástica rectal, que es pues secundaria, ¿no? Y lo tenemos con una flecha azul. Bien. Ahora, aquí, la A y la B, pues vamos a tener una imagen igual axial y sagital, pero aquí de una resonancia nuclear, y podemos ver el engrosamiento rectal, extrínseco y el saco de Douglas, que ya es una diseminación en una flecha naranja. Y en la C vamos a tener la imagen laparoscópica donde pues se puede apreciar el engrosamiento de igual del saco de Douglas o escudo de Blumberg en una estrellita azul y el compromiso tumorrectal subseroso y linitis plástica secundaria en la flecha azul. El mismo que el anterior. Bien, ahora se pueden presentar algunos síndromes que son síndromes paraneoplásicos y vamos a observar una tromboflebitis migratoria, que este es el síndrome de Trousseau, la anemia hemolítica microangiopática, ahí les puse las células, los estados de hipercoagulabilidad, manifestaciones dermatológicas, como esto que vemos en la espalda, o acantosis nigricans o queratosis seborreica. Son síndromes paraneoplásicos que pueden agregarse a la clínica para hacer mejor el diagnóstico. Hablando de diagnóstico y entrando al diagnóstico, habría que decir que pues el cuadro es importante para tener la sospecha de que un paciente presenta esta entidad patológica. Ahora, los estudios de laboratorio no suelen ser de utilidad para el diagnóstico. La biometría hemática puede reportar datos compatibles con anemia crónica que ha sido compensada por la úlcera. La determinación de proteínas puede estar alterada por la misma desnutrición crónica del paciente. Entonces siempre se podrá justificar de otra forma, de forma que oculte o vele el cáncer gástrico. Los marcadores tumorales serán el antígeno carcinoembrionario, la alfa-fetoproteína y el CA19-9. También se pueden encontrar estos, el CA19-9, elevados en un 20 o 30% de los casos sin tener determinantes de la enfermedad. Entonces, bueno, pues ahí tenemos la sensibilidad y especificidad de los marcadores. También otro de los marcadores tumorales que pueden estar elevados será el CA72-4, que va a estar en pacientes que tienen estadios avanzados. Bien, una serie esofágico-gástrica va a tener una sensibilidad de 60 a 70%, una especificidad del 90%, y pues para la detección del cáncer avanzado nos sirve bien por demostrar, revelar la úlcera simétrica, una úlcera sobre un tumor, la presencia de una tumoración irregular o con pliegues y la pérdida de la distintibilidad gástrica. Nos estaría apuntando a un cáncer, adenocarcinoma de tipo difuso. Eh, pues bueno, la serie esófago gastroduodenal se hace con doble contraste, se realiza como medio diagnóstico clásico, habitual. Podemos ver ahí en la imagen de la izquierda el defecto de llenado negativo que se repite pues en varias placas radiográficas y esto va a indicar
el crecimiento tumoral. Le hacen una hoy, le hacen una en unos días, en unos meses, y continúa. Y pues este defecto de llenado positivo corresponde a una úlcera que debe tomarse pues con cautela y no quedarse con el diagnóstico eh, de proceso péptico y ya, ¿no? También hay que tener en cuenta que la imagen con doble medio de contraste, pues da una estrechez circunferencial del cuerpo medio, como ahí lo podemos ver, y el antro del estómago, y esto corresponde pues a carcinoma gástrico escirro o duro. Cuando los pliegues de la mucosa gástrica no convergen en forma ordenada, como es normal, hacia el defecto positivo, o bien se encuentran dentro de la silueta gástrica, a eso le vamos a llamar el signo de Kerman, que lo tenemos a la derecha, las imágenes. Entonces, bueno, la sospecha radiológica de cáncer gástrico con el signo de Kerman, pues ya es inminente. Y otros datos van a incluir defecto de llenado positivo dentro de uno negativo, como lo vemos ahí, pues está el positivo dentro del negativo y pues rigidez de la pared. Eh, También se puede hacer endoscopía. La panendoscopía es un procedimiento importante, digamos, para el diagnóstico macroscópico y para hacer las biopsias. Hay unos síntomas de alarma para hacerla, que son los que se usan en países desarrollados, a poblaciones, a masas, a pacientes que tengan dispepsia y que ha fallado un tratamiento empírico, que ya tienen mucho tiempo con eso, entonces habría que estudiarlo más a fondo. Hay una correlación entre el aspecto macroscópico de la lesión y el histológico, como ya lo conocemos, que ha hecho que el cáncer gástrico pueda determinarse como avanzado o incipiente. Entonces, de aquí que los japoneses tuvieran una clasificación, como lo tienen muy recurrentemente, la tasa de incidencia es muy alta en Japón, eh, el cáncer incipiente lo clasificaron de esta forma. Y bueno, pues la clasificación fue hecha en 1962 por la Sociedad Japonesa Endoscópica de Gastroenterología y se propone que la clasificación macroscópica del cáncer gástrico sea estadificada de esta forma para todos los incipientes y bueno, se dividen las lesiones en las que son solventadas de tipo 0,1 sí, pues que son protrusivas, las que son superficiales en el tipo 0,2, que ya vemos ahí cómo se subdivide además en A, B y C, y pues todas las que sean exclavadas en el tipo 0,3, y bueno, la 0,1A son lesiones planas, la 0,1B lesiones superficiales planas, y la 0,2A, perdón, son superficial elevado, la 0,2B superficial plano, y la 0,2C van a ser superficial, pero depresivo, sin excavaciones. Finalmente, tenemos la clasificación de Borman, que también se utiliza para cáncer gástrico avanzado, y aquí vamos a ver si tiene una masa, lo que nos estaría hablando de una de tipo intestinal, si es un cáncer ya ulcerado, si tiene está ulcerado y además está infiltrando a las capas inferiores del estómago, o si ya es difuso e infiltrante. Bien. La ecoendoscopía pues ha hecho posible efectuar una clasificación local, nos dice dónde está, determinando pues las capas del estómago que han sido invadidas por el tumor, y el uso del ultrasonido y la teleradiografía de tórax, pues para determinar la metástasis ha sido superado ya por la tomografía axial tóraco-abdominal, o bien pues la imagen de resonancia magnética que deja las cosas mucho más claras, ¿no? Entonces, bueno, por medio de estos procedimientos, pues va a ser factible la estadificación para determinar la posibilidad de un tratamiento ya sea curativo o paliativo. Finalmente, o bueno, continuando, la laparoscopía diagnóstica como procedimiento de estadificación, pues es de gran valía, puesto que pues, los resultados pueden determinar
qué paciente podrá ser intervenido quirúrgicamente y lamentablemente cuál no. Bien. El sistema de clasificación utilizado por la American Joint Committee on Cancer Standing System incluye la profundidad de la invasión, que estará puesto en T, la localización de las metástasis ganglionares en N y las metástasis a distancia con M y el tumor primario. Bien, entonces aquí tenemos el tumor primario, que puede ser de TX, no puede determinarse un tumor primario. T0 no hay evidencia. T1, que es carcinoma in situ, T1-IS. T1, que es tumor e invade la lámina propia o submucosa. T2 invade la muscular propia o subserosa. T2A, el tumor ya invadió la muscular. T2B, el tumor invade la subserosa. T3, el tumor penetra la serosa sin invasión de estructuras adyacentes, pero ya está muy profundo. O T4, el tumor invade estructuras adyacentes. Y en los ganglios linfáticos N, M y G, en N lo vamos a dividir de NX a N3. NX no puede determinarse. Y vamos a ver cómo N0 no hay metástasis. N1 metástasis en 1 a 6 ganglios, que nos va a servir para la cirugía. N2 de 7 a 15 ganglios y N3 más de 15. Ahora, metástasis solo van a ser 2. No puede determinarse, bueno, 3. No puede determinarse. M0 no hay metástasis, M1 metástasis. Y en el grado histológico, igual va a ser X no puede determinarse. Y de G1 a G4 va G1 es bien diferenciado y G4 indiferenciado. Ok. Hablando del tratamiento. A fin de la cirugía, pues el fin de la cirugía es eliminar las masas tumorales, tener bordes quirúrgicos libres de células neoplásicas y extirpar los ganglios porque por ahí discurre. Entonces, pues los tumores que sean localizados todos aquí a la izquierda en el tercio proximal serán tratados con gastrectomía total ampliada. Ahí lo tenemos, puesto como GT. Y los que sean localizados en el tercio medio van a ser tratados con gastrectomía subtotal o distal. La subtotal ampliada, pues es para las neoplasias que se encuentren en la porción antral más típicamente, y el procedimiento endoscópico que consiste en, aquí lo tenemos, en mucosectomía y disección de la mucosa, pues este se va a recomendar en cirugía que sea radical con linfadenectomía de D1 o D2. Ahora, pues, ¿qué hay que saber? Hay que saber que los grupos ganglionares fueron divididos, miren, del 1 al 6, cardial derecho, ahí lo vemos, cardial izquierdo, es otro grupo ganglionar, el 3 curvatura menor, el 4 curvatura mayor, el 5 suprapilórico, el 6 infrapilórico. Ahora, después tenemos, esos son los perigástricos. Después tenemos del 7 al 11, que van a ser las cadenas ganglionares vasculares, y del 12 al 16, los ganglios que son retroperitoneales. Y aquí a la derecha les pone en el cuadrito de cuáles se trata, ¿no? ¿Qué vascular, qué arterias y pues qué partes retroperitoneales en el 12 al 15. Bien. Entonces acá lo volvemos a ver, pero ahora vemos estos mismos grupos y podemos ver que se engloban en D1 los del tercio inferior, medio y superior, que corresponden a 3, 4, 5, en el tercio medio 1, 3, 4, 5 y 6, y ahí se mezclan los vasculares con los de ganglio, con los perigástricos, como ya vimos en la tabla anterior, y pues la remoción, por eso acá, la remoción quirúrgica de D1, pues eran los ganglios N1, que son 15 ganglios, y los D2, que es remoción de N1 y N2, de la bursa, del saco menor, que corresponderán a 25 ganglios. O sea, es una cirugía compleja de muchos grupos ganglionares, perigástricos, vasculares y retroperitoneales, para evitar cualquier posible metástasis. Bien, puede haber complicaciones, pues es una cirugía difícil. Entonces,
los procedimientos estos endoscópicos pueden reportar hemorragias que se controlan inmediatamente con electrocoagulación monopolar. En el momento se quema, ligaduras, uso de grapas, adrenalinas, cargas de adrenalina, etcétera. Y hay bacteremia transitoria, Streptococcus salivarius y especies de Corynebacterium, 5.3% de los casos. La supervivencia a 5 años después del procedimiento curativo va a ser de 10 a 15%. En Estados Unidos, que es donde se estudia más, el 60% de los pacientes que tienen cáncer gástrico, pues tienen enfermedad no resecable al momento del diagnóstico, el otro 40% es sometido a cirugía, y de todos estos solo el 25 al 35 sobreviven a 5 años, ¿no? Entonces, bueno. Aquí volvemos a tener los grupos ganglionares, y pues cuando se realiza la disección linfática extensa, se logra el 50% de la supervivencia a los 5 años en estadio 2 y el 30% en estadio 3. Vale. Entonces, solo como recordatorio, la disección linfática de 1 va a incluir los ganglios paracardial derecho, paracardial izquierdo, curvatura menor, curvatura mayor, suprapilóricos e infrapilóricos. La D2, los ganglios que van del 7 al 11, y la D3, ganglios hasta el número 16, que corresponden a todos los del hilio hepático, retropancreático, raíz del mesenterio, cólica media y paraórticos. Bien. Luego, se suman algunas causas de mortalidad en los pacientes que son intervenidos de forma quirúrgica, y esto va a ser la insuficiencia respiratoria en un 12%, que será la más, la insuficiencia renal en el 5%, una desnutrición en un 8% y una mortalidad temprana en 8.52 casos. Esto, pues bueno, será secundaria la dehiscencia, esófago yeyuno-anastomosis y la dehiscencia del muñón duodenal, el choque séptico, la isquemia mesentérica y la hemorragia e infarto del miocardio. Bien, los pacientes que tengan o que presenten bordes positivos después de una resección quirúrgica deben recibir una radioterapia de unos 45 a 50 grays, además de una quimioterapia con 5-fluoracilo, cisplatino, y para los enfermos inoperables se recomienda pues la radioterapia junto con el 5-fluoracilo, esperando que eso ayude. Se ha usado el 5-fluoracilo, el cispalatino y el epirubicin como agentes nuevos que se incluyen taxanes, y ahí vamos a tener en esos taxanes el paclitaxel y el docetaxel, el irinotecan y el vinorelbine. Vinorelbine. Bien, y pues eso es todo. Muchas gracias y hasta luego.